1983, mientras Estados Unidos enterraba millones de cartuchos en el desierto, en Kioto, Japón, una empresa centenaria miraba el mapa con otros ojos. No eran ingenieros de Silicon Valley, ni siquiera hacían computadoras, hacían cartas coleccionables y juguetes de plástico. Su nombre, por supuesto, Nintendo. Durante años, su presidente, Hiroshi Yamauchi, había buscado la forma de expandir el negocio y vio en el caos americano una oportunidad de oro. Para Yamauchi, el problema no eran los videojuegos, el problema era cómo se habían gestionado. Así que decidieron crear su propia máquina, un sistema para el hogar que no se sintiera como un experimento informático, sino como un juguete familiar de la más alta calidad. En julio de 1983 lanzaron en Japón la Family Computer, la Famicom. Tenía un procesador potente, gráficos que devoraban al Atari 2600 y dos controles conectados directamente a la consola. El éxito en Japón fue inmediato, una locura, pero el verdadero reto no era conquistar a Asia, era resucitar un muerto en Occidente. Cuando Nintendo cruzó el océano con la consola bajo el brazo, las tiendas americanas se rieron en su cara. La palabra videojuego estaba maldita. Para los comerciantes, vender consolas en 1985 era como intentar vender comida envenenada. Nadie quería tocar ese mercado. Si Nintendo quería entrar en las salas de estar de Estados Unidos, no podía presentarse como el siguiente paso de Atari. Tenían que mentir, tenían que camuflarse totalmente. Y para lograrlo, idearon una de las estrategias de marketing más brillantes y desesperadas de la historia. Lo primero fue una cirugía estética radical. Olvídate del diseño del juguete rojo y blanco que usaban en Japón. Para el público americano rediseñaron la consola desde cero. Crearon una caja gris, cuadrada, pesada, con una ranura frontal que ocultaba el cartucho. ¿A qué te recuerda? Exacto, a un reproductor de VHS, el electrodoméstico de moda que todos querían tener en su casa. Ya no se llamaba consola, pasó a ser el Nintendo Entertainment System, la NES. Los juegos ya no eran cartuchos, eran game packs. Habían camuflado una consola de videojuegos como si fuera un aparato de alta fidelidad para el televisor. Pero el rediseño físico no era suficiente. Las grandes cadenas de juguetes de Nueva York seguían diciendo que no. Así que el presidente de Nintendo en América, Minoru Arakawa, tomó una decisión suicida. Les propuso un trato que ninguna tienda podía rechazar. Nintendo se encargaría de instalar los mostradores, de decorar las tiendas. Y si después de la temporada navideña los sistemas seguían sin venderse, Nintendo les devolvería hasta el último centavo y se llevarían todo el inventario. Se lo jugaron todo a una sola carta, pero necesitaban un gancho final para que los niños le rogaran a sus padres por esa caja gris. Y ese gancho fue un caballo de Troya literal, ROB, el Robotic Operating Body, un pequeño robot de plástico con ojos de lentes de sol que se movía y apilaba discos respondiendo a los destellos de la pantalla. Junto a él incluyeron la Zapper, una pistola de luz que te permitiría dispararle a los patos virtuales. Nintendo no le vendió a las tiendas un sistema de videojuegos, les vendió un set de entretenimiento tecnológico de alta tecnología. Los niños querían el robot, los padres veían un aparato tecnológico moderno y las tiendas no arriesgaban nada. El plan funcionó. La NES se lanzó como una prueba limitada en Nueva York a finales de 1985. El robot ROV cumplió su misión, llamó la atención de todos y abrió las puertas de los almacenes. Pero una vez la consola estuvo dentro de las casas, el robot quedó rápidamente olvidado en un rincón, porque cuando los niños encendieron la pantalla y descubrieron todo lo que esa caja gris era capaz de hacer, se dieron cuenta de que el verdadero futuro no estaba en el robot de plástico, sino en los mundos que cobraban vida dentro del televisor. El truco del robot había funcionado y NES ya estaba dentro de miles de hogares. Pero Hiroshi Yamauchi no iba a celebrar todavía. Sabía perfectamente que el software mediocre y la avaricia era lo que había matado a Atari. Si cualquiera podía ponerse a programar para la NES sin filtros, la industria se volvería a inundar de basura y el mercado colapsaría por segunda vez, esta vez sin retorno. Así que para salvar los videojuegos, Nintendo no podía ser un amigo de los desarrolladores. Tenía que convertirse en un dictador, así que implementaron un sistema de control tan estricto que cambió las reglas del juego para siempre. La primera línea de defensa fue tecnológica. Nintendo instaló un chip secreto dentro de cada consola y cada cartucho original, el chip 10 NES. Si un juego no tenía este chip, la consola simplemente se bloqueaba y la pantalla parpadeaba en rojo. Adiós a los clones y a los juegos piratas. El control de la producción era total. Pero el verdadero golpe sobre la mesa fue el famoso Nintendo Seal of Quality, el sello de calidad de Nintendo, una insignia dorada que le prometía al consumidor que el juego que tenía en sus manos era digno de su tiempo y de su dinero. Pero detrás de ese bonito sello dorado había un contrato leonino. Nintendo obligaba a las empresas externas a aceptar condiciones brutales si querían estar en su consola. ¿Querías hacer juegos para la NES? Perfecto, pero solo podías lanzar un máximo de 5 juegos al año. Además, Nintendo era el único que fabricaba los cartuchos, por lo que las empresas tenían que pagar de en adelanto millones de dólares por el inventario, arriesgándose a perderlo todo si el videojuego no vendía. Y por si fuera poco, los juegos debían ser exclusivos de Nintendo durante 2 años. Era una dictadura comercial absoluta. O pasabas por el aro de Kioto o te quedabas fuera de la industria más grande del mundo. Muchos desarrolladores lo odiaban y acusaban a Nintendo de monopolio, pero para el público el resultado fue milagroso.
Desapareció el ruido, desaparecieron las estafas. Ir a la tienda ya no era una ruleta rusa donde te podías llevar un desastre a la casa. El sello de calidad devolvió algo que la industria había perdido por completo: la confianza de los padres y de los niños. Nintendo había logrado domar el caos americano. El terreno estaba limpio, libre de maleza y listo para que apareciera la verdadera magia. El escenario estaba preparado para la llegada del juego que lo cambiaría todo. El camino estaba limpio, las tiendas tenían confianza y las reglas del juego estaban escritas a puño de hierro. Pero seamos honestos, una máquina de entretenimiento, por muy segura y bien diseñada que esté, no es nada si no tiene una razón poderosa para encenderla. Nintendo necesitaba un milagro en forma de software. Necesitaba demostrarle al mundo por qué los videojuegos valían la pena. Y la respuesta no llegó de la mano de un comité de expertos en marketing, sino de la mente de un joven diseñador industrial que ni siquiera sabía programar: Shigeru Miyamoto. Su creación no solo definió a Nintendo, terminó salvando a toda la industria. Hablamos por supuesto del único, del inigualable, del original Super Mario Bros. Lanzado en 1985. Este juego no era un título más para pasar el rato, era una revolución absoluta en movimiento. Frente a las pantallas estáticas y oscuras de la era de Atari, Mario te arrojaba un mundo brillante, colorido y lleno de vida que se movía contigo de izquierda a derecha, un scroll lateral perfecto. Miyamoto diseñó el primer nivel, el mítico mundo 1-1, sin un solo tutorial. El juego te enseñaba a jugar jugándolo. Si aparecía un hongo con ojos y caminaba hacia ti, aprendías a saltar. Si golpeabas un bloque y crecías, entendías el poder de la exploración. Todo era intuitivo, preciso y ridículamente divertido. El impacto fue un terremoto cultural. Los niños no solo querían jugar al Super Mario Bros., necesitaban jugarlo. El boca a boca destruyó cualquier resistencia que quedara en el mercado. Las consolas NES comenzaron a volar de los estantes, impulsadas por el fontanero con bigote que se convirtió en el tiquete de entrada a una nueva dimensión del entretenimiento. A finales de la década de los 80, la NES se había metido en 1 de cada 3 hogares en Estados Unidos. Nintendo había logrado lo imposible: resucitar un mercado muerto y facturar miles de millones de dólares en el camino. Mario ya no solo era un personaje de píxeles, era un icono global tan gigantesco que en las encuestas de la época los niños reconocían más su silueta que la del mismísimo Mickey Mouse. Nintendo había logrado lo imposible: salvar la industria entera. Y si tú tampoco quieres perderte cómo se construye este imperio píxel a píxel, dale al botón de seguir, porque el juego no ha terminado. Y lo que viene ahora es donde las cosas se ponen verdaderamente salvajes. A finales de la década de los 80, Nintendo gobernaba su imperio de 8 bits sin que nadie pudiera hacerle sombra. Tenían el monopolio absoluto, pero el éxito masivo tiene un efecto secundario peligroso: te vuelve predecible y te relaja. Y mientras en Kioto celebraban su victoria, otra compañía japonesa preparaba un ataque directo. Una compañía que no quería camuflarse como un juguete familiar para niños, sino presentarse como algo rápido, maduro, rebelde y agresivo. Sega estaba lista para entrar en escena con la Genesis. La era de la paz y el monopolio de Nintendo estaba a punto de terminar, y una nueva guerra mucho más violenta, competitiva y llena de erizos azules estaba por comenzar: la guerra de los 16 bits. Sega estaba lista para demostrar que lo que Nintendo llamaba calidad, ellos lo llamaban lentitud. La guerra de los 16 bits no solo iba a cambiar las consolas, iba a cambiar la publicidad, la música y la cultura pop para siempre. Pero para entender hacia dónde va esta guerra, tienes que ver por dónde empezó todo. Por aquí te dejo la playlist completa con toda la historia de las consolas, desde el primer byte, para que te pongas al día antes de que caiga el siguiente capítulo. Y si quieres ver cómo otra plataforma totalmente diferente intentó devorarse la industria años después, usando granjas virtuales y juegos adictivos que volvían locas a nuestras mamás, haz clic en este video sobre la historia de los juegos en Facebook y de cómo desaparecieron. El juego apenas comienza, nos vemos allá.